y vamos a comenzar. Es la carta a los filipenses y bueno, pues le puse a este pequeño estudio, a este breve estudio, Evodia y Síntique, un mismo sentir, porque los personajes que encontramos en el capítulo 4, que son varios los personajes, pero hay un versículo muy en particular dedicado a estas dos personas. No se sabe exactamente si son dos mujeres o si son un hombre y una mujer, pero Pablo, ¿verdad? En su carta dedicó un versículo muy particular para poder expresarles su deseo de que hubiese entre ellas dos es un mismo sentir. Y espero que el contar la carta, el platicarles acerca de la carta, de su contenido, de su propósito, de su mensaje, nos ayude a entender igual porque Pablo ya en el último capítulo, capítulo 4, verso 2, ahora puntualiza específicamente en Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos personajes de los que no se conoce más que esta mención y no hubiéramos sabido de ellos si no es que el apóstol Pablo los menciona en esta carta, como también en esta carta se mencionaron a varios personajes. Por ejemplo, se repitió otra vez acerca de Timoteo, se habló acerca, ¿verdad?, ya de una iglesia estructurada con obispos y diáconos. Se habló acerca de Epafrodito también, aquí es mencionado, y igualmente Evodia y Síntique, y Pablo ya en sus últimas cartas también comienza a reconocer a aquellos que han sido sus compañeros, sus amigos, sus colaboradores en el ministerio, quienes se han apegado a él, quienes han estado cerca de él. Y bueno, pues esa es una grande bendición porque sabemos, ¿verdad?, que generación a generación se ha venido transmitiendo la fe y se ha venido compartiendo también el llamado y el servicio al Señor, y cómo han crecido, de verdad, cómo han crecido fuera de la tierra de Israel, el trabajo misionero que el apóstol Pablo hizo, que por cierto, ¿verdad?, él es el autor de esta carta, la carta a los filipenses, y de Pablo, bueno, pues la misma carta también tiene este detalle que él haya escrito algo respecto de sí, por las circunstancias en las que está viviendo el apóstol Pablo y cuáles son sus planes. Entonces, primero que nada, quiero mencionar que la carta a los filipenses, es decir, a los que viven en la ciudad de Filipos, y Filipos debido al nombre de Filipo II de Macedonia, ¿verdad?, que fue ahí pues alguien importante en la historia de esta comunidad y por eso lleva el nombre de Filipos. Y aquí vive esta comunidad que ha creído en el evangelio y que bueno, pues ha tenido un tiempo de adversidad. Esta comunidad buscaba la manera de resolver sus conflictos y no solo sus conflictos que pudiesen suscitarse internamente, porque ya ellos tenían un cuerpo ministerial, ya había diáconos, ya había ancianos, ya había personas que estaban involucradas, pero lo que era Evodia y Síntique seguramente eran dos personas de influencia e importancia en la congregación, pero verdad que tenían diferentes mentalidades o quizás diferentes puntos de vista respecto de esto. Y es esto, ¿verdad?, de la manera en que cómo podrían ellos enfrentar los problemas, cómo podrían enfrentar las adversidades. Y otro detalle más que el apóstol Pablo puntualiza, muy importante, cómo podían enfrentar a sus opositores o a los opositores del evangelio, ¿verdad?, que estaban tratando de oponerse a la obra y que obviamente en todo ese proceso, en el lapso de tiempo que ellos hayan estado tratando de salir adelante y luchar y resolver los conflictos, pues en cierto momento se estaban frustrando y aún en medio de todos sus esfuerzos nulos, quizá por no llegar a concretar, por no llegar a ver ya la solución, estaban entristeciéndose, ¿no? ¿Qué puede suceder eso comúnmente a todas las personas, a todos los que amamos al Señor, los que servimos al Señor, los que con pasión, con amor, con entrega, nos esforzamos, hacemos sacrificios, etcétera, etcétera, pero de pronto vemos como si no hubiera dado un fruto, no hubiera tenido un resultado lo que hayamos hecho, ¿no? Y en ese pensar, en ese sentir y en ese momento, pues es cuando te frustras y ahí es cuando también pueden de pronto titubear al decir por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, qué sentido tiene, qué caso tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la carta del apóstol Pablo viene con la finalidad de brindarles a ellos una perspectiva optimista, darles a ellos, ¿verdad?, el recordar la importancia de la alegría en el servicio al Señor y no de tratar de hacer las cosas con tristeza, sino hacerlo con alegría. Por eso Filipenses 4:4 dice,
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, mientras hay regocijo en el Señor, en el servicio, en la vida espiritual, en la vida cristiana, el regocijo no te va a permitir desalentarte. El regocijo, al contrario, lo que va a hacer es que te va a mantener conectado, te va a mantener activo en el Señor. Así que por eso es necesario esta alegría que el apóstol Pablo ahora les quiere recordar, les quiere transmitir a la iglesia de Filipos, de que ese trabajo, esa obra, ese deseo que tienen, esa buena intención de corazón de seguir adelante, sea con alegría. La alegría no nos va a dar espacio, no nos va a dar chance, no nos va a dar lugar para que nos desalentemos. Mientras siempre que te mantengas alegre, siempre que te mantengas contento, siempre que tengas la actitud correcta en el servicio del Señor, sea una cosa pequeña o sea una cosa grande, te va a revitalizar, te va a mantener activo y te va a mantener firme hacia adelante, ¿no? Entonces, optimismo ante las circunstancias adversas. Y Pablo les escribe a los filipenses para exhortarlos a que ellos exactamente vivan y vivan con mucha alegría. Entonces, me gustaría comentarles acerca de estos 4 capítulos que leemos aquí de una manera resumida y de una manera sencilla. En el capítulo 1, Pablo, ¿verdad? Pues alienta a los filipenses para que sean optimistas, para que su fe no decaiga, para que ellos, ¿verdad?, sirvan al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Sigan bien intencionados. Y bueno, pues Pablo aprovecha también, ¿verdad?, para hablar acerca de sí un poquito más adelante, pero les hace recordar en el capítulo 2 acerca de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo aún Él enseñó, y eso vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Enseñó todo el tiempo. Él nos enseñó. Él nos enseñó cómo vivir, Él nos enseñó cómo servir, Él nos enseñó cómo agradar a Dios. Siempre, ¿verdad? Desde el principio de su ministerio y hasta el último momento, aun cuando fue a la cruz y murió por nosotros, y Él hasta ese momento también nos enseñó obediencia. ¿Cómo ser obedientes en medio de los sacrificios? Cuando tenemos que pasar por un momento difícil, un momento doloroso, un momento complicado. Pero la Escritura dice en el libro de los profetas, verá el fruto de su aflicción, ¿verdad? Y se alegrará Él. Entonces el Señor estaba puesta su mirada en el resultado de haber entregado su vida, y nosotros somos el fruto de su aflicción y somos la alegría del Señor. Así que también constantemente nosotros tenemos que mirar al Señor y cómo hizo todas las cosas, y nosotros también estar contentos, estar alegres, y de esa manera también servir al Señor y hacerlo con una mente optimista, pero también con una mente humilde, con humildad, como la humildad que el Señor nos enseña a través de su ejemplo, que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y vino a este mundo y se hizo en semejanza de siervo y se ofreció a sí mismo. Y vuelvo a repetirlo, Él nos enseñó obediencia. Él nos enseñó obediencia porque Él es Dios. Él es nuestro maestro. Él estuvo aquí en todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo ello era una enseñanza importante para nosotros. ¿Qué lugar tan privilegiado nos dio a nosotros, sus discípulos, para que nosotros pudiéramos estar aprendiendo su enseñanza, aprendiendo la enseñanza del maestro, y pues crecer y ser un poquito como él? Bueno, el apóstol Pablo también, ¿verdad?, cita en el capítulo 2 acerca de Timoteo y de Epafrodito, ¿verdad?, que han sido fieles colaboradores y han estado allí. Y bueno, particularmente de Epafrodito, que tuvo una enfermedad, un problema, y aquí se relata en la carta que a causa de que los filipenses se compungieron de corazón, se entristecieron por él, estaban preocupados por Epafrodito. La Escritura dice que Epafrodito fue el que fue enviado, y no fue Pablo, sino fue el que fue enviado para que lo vieran y lo saludaran y estuvieran ellos otra vez felices de verlo ahí. Bueno, también hay un punto bien interesante en el capítulo 3, un punto importante que ya el apóstol Pablo aprovecha para poder, ¿verdad?, alentar a la congregación a seguir firmes, enfrentando las adversidades y enfrentando a los opositores, ¿no?
Entonces ese capítulo 3 es tan interesante porque Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y ya luego Pablo empieza a hablar en otro tono y es un tono un poquito más fuerte cuando ya el Señor empieza a hablar referente de sus detractores, sus opositores, los que a lo largo de su ministerio han sido como una piedra en el zapato, han sido como una estaca, ¿verdad? Como una puñalada de la espalda, y eso lo debemos saber y es bueno investigar, es bueno saber qué grupo desde el Evangelio hasta este tiempo, y recuerden, ¿verdad? Que ya han transcurrido bastantes años, desde el año 33, 43, 53, que más o menos es cuando se escribe esa carta, ha habido un grupo, ha habido un sector que ha sido opositor fuertemente de Pablo, y desde el tiempo propio de Jesús, cuando, ¿verdad? Había una intención de matar al Señor, de sacrificarlo, ¿verdad? Había un grupo que se oponía ya a Jesús, y bueno, pues de este grupo es, en continuación con el libro de Hechos, que se levanta como opositores y se levanta como un grupo que sutilmente se ha infiltrado y ha llegado, ¿verdad? No solo en Jerusalén, Judea, Samaria, donde el apóstol Pablo y los apóstoles han viajado y han encontrado quien ha presentado oposición, ¿verdad? Y que supuestamente, ¿verdad? Ha querido abrazar el evangelio, pero ha, ¿verdad? Llevado a la congregación, no ha querido plantear el tema de la salvación con algunas condiciones, ¿verdad? Condiciones que pudieran, para ser salvos, cumplir esas condiciones. Pero está claro que el mensaje del evangelio, desde un principio siempre se habló acerca de la gracia de Dios, y siempre se habló acerca de la fe, y siempre se habló de que lo que era necesario simplemente era que el Mesías pagara el precio en la muerte, en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Y tener esa fe bastaba y era suficiente para poder ser salvo. Pero ese grupo que fue el lastre que llevó Pablo por mucho tiempo, ¿verdad? De un grupo que puede pensarse que fuese ni siquiera del propio natural judío. Y cuando hablamos del judío en el evangelio y en los pasajes, hablamos de liderazgo. Recuerden, ¿verdad? La demanda de Jesús en Mateo 21 en el templo acerca de la corrupción del templo. Es bueno entender el contexto, ¿verdad? Como Anás, Caifás, los sacerdotes y algunos de los fariseos se han vendido, ¿verdad? Y bueno, allí hay una cuestión bien interesante respecto, ¿verdad? De cómo perdieron el rumbo completamente respecto del oficio del sacerdocio, y la denuncia básicamente va hacia contra de ellos, y aquí es donde ellos ya son la oposición, y de esto surgen, si ustedes recuerdan, en capítulos atrás, en el Evangelio, como, ¿verdad? Hay algunos que hasta decidieron ayunar hasta que no vieran que murieran los apóstoles, hasta que no dieran fin, y no recuerdo exactamente si era hasta que no terminaran con Pablo, no iban a parar. Y ese grupo precisamente es el que en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos y en diferentes cartas Pablo va mencionando opositores que ni siquiera ellos eran de los naturales de Israel, sino de muchos de estos que Jesús había dicho, ¿verdad? Que buscaban hacer discípulos y que esos discípulos se volvían 2 veces peores que ellos, porque eran más sanguinarios, más salvajes, más radicales, más sectarios, más agresivos, más violentos, que llegaban a este plano todavía, ¿verdad? De tener que matar a alguien por causa de eso. Pero recuerdan que en el tema anterior que me correspondió en el libro de Hechos, hablaba acerca de Esteban, el primer mártir, y cómo muere, y cómo ese grupo del que se ve que Pablo estuvo ahí presente consintiendo de este bloque, de este grupo, es de que aquí hacia adelante siempre va a haber oposición, ¿verdad? Siempre va a tener detrás de sí alguien que va infiltrado y ocultamente, por eso Pablo dice aquí que se han infiltrado ocultamente y que están tratando de persuadir a la comunidad para que no viva por la sencilla fe, sino que tome las reglas rudimentarias y rabínicas, ¿verdad? Las tradiciones como parte del plan de salvación. Y esto básicamente va para los gentiles, porque el pueblo de Israel pues ya lo tenía y lo tiene y lo sigue teniendo y lo tendrá, ¿verdad? Como parte de su identidad nacional y como parte de lo que Dios estableció. Pero para los que no procedemos del pueblo de Israel, para los gentiles, ¿verdad? Esto no es para nosotros. El traer tradiciones y costumbres de las que el Mesías mismo denunciaba y decía, ¿verdad? Vosotros invalidáis mis mandamientos por vuestras costumbres y tradiciones, mandamientos de hombre. Eso no es para nosotros los que hemos creído en Jesús.
para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Y Pablo, ¿verdad?, identifica ese grupo que quiere, ¿verdad?, de pronto meterlos en una serie de ritos y reglas, ¿verdad?, que no ni siquiera eran las escrituras, sino eran las tradiciones y mandamientos rabínicos, tradiciones orales que solo le podría corresponder a ellos y no a nosotros. Entonces ahí Pablo dice, ¿verdad?, hablando acerca de quién era él, ¿verdad?, por lo que él tenía en su identidad como judío, ¿verdad? Y básicamente dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, el mérito humano, el logro como persona o quién era, y aquí pues ya menciona lo que acontece de relato, como en otros relatos, como en 2 de Corintios y en otros pasajes donde Pablo nos hace ver lo que él lo hacía ser como un servidor de Dios, y lo hacía grande, en verdad que lo hacía grande, porque esto en Israel en aquel entonces era algo de que gloriarse. O sea, Pablo tenía, imagínense, desde los 5 años en Jerusalén instruidos bajo los pies de Gamaliel, una instrucción tremenda. Gamaliel, uno de los principales rabinos de su tiempo, y, ¿verdad?, tan enseñado, tan ilustrado. Pablo a los 12 años ya se conocía la Torá, la ley de Moisés de memoria. Pablo desde los 6, 7 años ya había memorizado los 150 salmos, y eso era parte de la educación judía. Así que Pablo, ¿verdad?, en su juventud y adolescencia, entregado a esto, de un fariseo de tercera generación. O sea, su abuelo fue fariseo, su padre fue fariseo, él fue fariseo, aunque él venía de Turquía, ¿verdad? Saulo de Tarso, en aquel lugar, en aquel entonces ahora es Turquía, en aquel entonces era Tarsis. Él venía de una familia judía viviendo en el extranjero, pero cómo fue llevado a Jerusalén y entregado a Gamaliel como si fuera un hijo, ¿verdad? Pero era un discípulo desde su infancia, educado en todo esto. Y esto es algunas de las cosas que Pablo decía, ¿verdad? De los hebreos de hebreos, o sea, de lo mejor. Pablo era de lo mejor, y sin embargo él no consideró todas esas características suyas como suficientes para hacerlo merecedor de algo. Y es que esto es verdad, ¿no? ¿Verdad? No hay fruto, no hay mérito, no hay logro, no hay éxito, no hay renombre, no hay reconocimiento que tengamos o que podamos darnos nosotros o otros que nos haga merecedores de la gracia de Dios. Nada nos hace merecedores ni de Cristo. Él vino y se entregó por nosotros por amor, y por eso Pablo anticipó en el capítulo 2 como la gracia de Dios, ¿verdad? Que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y Pablo reconoce, ¿verdad?, que no hay otra opción que pueda haber, sino solamente es a través de la gracia del Señor. Así que Pablo se quita los méritos, los deja a un lado, ¿verdad? Y dice, no tengo algo de qué vanagloriarme respecto de Cristo. No tengo algo de qué pueda presumir. Escuchemos, ¿verdad?, un apóstol que en verdad está experimentando y viviendo tal humildad, ¿verdad?, que, y es uno de los más grandes apóstoles en la historia, que él mismo se hace tan sencillo. Ojalá fuera una lección que los apóstoles el día de hoy pudieran recordar al menos un poquito, y que todos los ministros y líderes pudiéramos recordar al menos un poquito, ¿verdad? En lugar de vanagloriar, en lugar de buscar la fama, el reconocimiento, la popularidad, el engrandecimiento, las multitudes, las grandes ofrendas, los grandes éxitos ministeriales, recurriéramos constantemente a la sencillez y a la humildad, como lo que tenía el apóstol Pablo, que no había algo de lo que él pudiera enaltecerse, ¿verdad?, sino solamente en la gracia de Dios por haberlo elegido a él para ser su siervo. Cuando Pablo siempre decía, yo soy el último, ¿verdad?, o yo soy el más pequeño. Eso es lo que significa Pablo, el más pequeño. Pero bueno, yo ya me quedé platicándoles acerca de Pablo y lo que el capítulo 3 refiere respecto de él. Y finalmente el capítulo 4 era llegar a Bodía y Síntique, ¿verdad? Una vez dicho todo lo anterior, ahora, ¿verdad?, con una mente optimista, humilde, con una mente sencilla y con una mente bien enfocada, vamos a hacerlo con alegría, vamos a reflexionar en todas las cosas que se acaban de mencionar, vamos a pensarlas bien, y entonces yo creo que de esa manera nosotros vamos a lograr tener un mismo sentir. La carta del apóstol Pablo viene a resolver quizás aquellos puntos en los que estaban debatiendo Bodía y Síntique,
estaban ellas debatiendo o ellos discutiendo acerca de cómo podrían manejar esas situaciones y Pablo viene a darles respuestas y a decirles, perfecto, ahora sí, en base a esto, compartan un mismo sentir, sean de un mismo sentir. Y a veces no es sencillo realmente cuando tú deseas trabajar en equipo, cuando tú tienes colaboradores, cuando tú tienes personas alrededor de ti, ¿verdad? Que es imposible es que no se susciten estas circunstancias. Pero la palabra de Dios está para que precisamente a través de ella nosotros podamos guiarnos y entonces logremos ese propósito, ¿verdad? Tenían un mismo sentir porque tenían un mismo objetivo en común y habían logrado o estaban logrando, ¿verdad? Con esta sencillez, pensar y enfocarse en lo que era prioridad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que todos, pues al día de hoy tenemos que hacer. Así que Dios les siga bendiciendo.